Bienvenidos, nuestro grupo está conformado por Yaideline Ruiz, Jorgon Arbelo y mi persona, Dayana Kim. Le hablaremos acerca de los elementos básicos de la estadística descriptiva. El contenido será el siguiente. Le daremos una definición, algunos conceptos básicos, les mencionaremos ejemplos y la vinculación con las relaciones públicas. Estadística descriptiva es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Es decir, se encarga de organizar y agrupar los datos para que lo podamos ver y también dar determinados estadísticos para que podamos resumir los datos de cara a facilitar su utilización. Para entender un poco más de este tema, le daremos algunos conceptos básicos, después veremos cómo se agrupan los datos en las tablas y los gráficos existentes. Conceptos básicos. Tenemos el fenómeno deterministas, que son fenómenos o experimentos que bajo las mismas condiciones dan siempre el mismo resultado. Tenemos los fenómenos aleatorios o fenómenos o experimentos que bajo las mismas condiciones dan diferentes resultados y el resultado no puede saberse. Población es el conjunto de todos los individuos objeto del estudio. Individuo o unidad estadística, cada uno de los elementos de la población. La muestra es una parte o subconjunto de la población. Carácter es cada una de las características o aspectos que se quieren estudiar de la población. Existen dos tipos de caracteres, que son cualitativos o atributos, que se definen como carácter no medible, que denotan A o B, y las distintas modalidades. Serán dicotómicos si solo admiten dos posibilidades. Tenemos el cuantitativo o variables estadísticas. Dentro de esta tenemos las variables cuantitativas o descriptivas que toman valores aislados y variables estadísticas y continuas que toman variables en intervalos. Tenemos el censo, que es cuando se realiza el estudio sobre todos los elementos de la población. Estudio univariante, que es cuando se estudia una característica. Estudio bivariante, que es cuando se estudian dos características. Y estudios multivariantes, que es cuando se estudian más de una característica. Estadístico es una función definida para los valores de la muestra y el parámetro es una función definida para los valores de la población. Los tipos de variables estadísticos son las variables cualitativas y las variables cuantitativas. La variable cualitativa hace referencia a una cualidad, como por ejemplo el color de los ojos de una persona o el color del pelo. Las variables cuantitativas hacen referencia a una medida cuantitativa, como por ejemplo la altura de una persona en centímetros o el peso de una persona en kilogramos. Tenemos los parámetros estadísticos básicos, que son las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Las medidas de tendencia central, denominadas así porque ofrecen información sobre el centro del conjunto de datos, como por ejemplo la medida es una medida de tendencia o posición central, ya que el promedio nos ofrece un valor centrado del conjunto de datos. Las medidas de dispersión también son conocidas como medidas de variabilidad, como por ejemplo la desviación típica, que es una medida de variabilidad, ya que nos dice si los valores de un conjunto de datos son muy dispares o no. Y la medida de posición, que no son las más conocidas, pero se utilizan frecuentemente. Un ejemplo de ello se encuentran los percentiles o los deciles. Cuando un dato en concreto se encuentra en el percentil 90, quiere decir que por debajo de ese dato se encuentra el 90% de los datos. Ok, continuamos con los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Distribución de frecuencias. Tenemos tres tipos de distribución de frecuencias, en las cuales está
frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Tenemos la frecuencia absoluta. Es el número total de veces que se repite una observación. En ocasiones las observaciones se pueden presentar en intervalos. La frecuencia relativa, la cual nos dice que es el número en porcentaje que se repite una observación o un conjunto de ellas. Y por último, la frecuencia acumulada. Puede ser relativa acumulada o absoluta acumulada. Indica la cantidad acumulada hasta cierta observación. Tablas y gráficos en estadística descriptiva. Aunque las tablas y los gráficos no son algo exclusivo de la estadística descriptiva, sí que la característica en informes, en estudios e investigaciones es muy frecuente el uso de gráficos. Eso sí, dentro de las tablas y gráficos existen una cantidad de tipos inmensos. A continuación pondremos algunos ejemplos de gráficos y tablas frecuentes utilizados. 1. Histograma. 2. Gráfico de barras. 3. Gráfico de sectores. 4. Tabla de probabilidad. 5. Tablas bidimensionales. Y número 6. Gráfico de cajas. Datos cualitativos o atributos. Los datos cualitativos son aquellos que no se pueden medir, como por ejemplo el color de ojos o el estado civil de las personas. Datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son datos que se pueden medir. Dentro de esto tenemos los discretos, contienen saltos, y los continuos no contienen saltos. En las tablas para estos datos tenemos que separar dos casos: cuando los datos se agrupen o cuando no lo hagan. Sí, a continuación vamos a hablar entonces sobre los datos cualitativos o atributivos a nivel de ejemplo. Estos se van a realizar a partir de la tabla vista anteriormente. Cuando tenemos estos datos, como el color de los ojos, que ya lo vimos anteriormente, podemos entonces graficar cuántas personas en un gráfico de barra tienen el color ojos. Y también podemos hacer lo que sería un diagrama de sectores. Esto también es como para medir por cada sector cuántas personas tienen, en este caso, el color de ojos verdes, marrones, grises o azules. En los datos cuantitativos, primero veremos entonces lo que serían los datos que no están agrupados. Estos se van a realizar los ejemplos a partir de la tabla vista anteriormente. Estos datos que no están agrupados lo podemos entonces graficar con una tabla de gráfica de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En los datos cuantitativos, para datos agrupados, se van a realizar los ejemplos a partir de la tabla vista anteriormente. Esto lo podemos usar a través del histograma. Este histograma se puede poner directamente los valores o la marca de clase. La marca de clase significa lo que sería un intervalo donde se denota el valor obtenido por un promedio. Y para finalizar tenemos entonces lo que sería el tema relacionado con las relaciones públicas. La estadística descriptiva facilita la visualización de los datos, permite representarlos de forma significativa y comprensible. Interpreta lo que sería de forma simplificada el conjunto de datos en cuestión y hace un resumen de las mediciones principales de la característica de un producto u opiniones del público. Muchas gracias.